Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es ya 10 de febrero, lo recuerdo porque en 4 días estamos celebrando San Valentín. Cada uno a su manera, pero que no se nos olvide celebrar el amor. Así es, pero bueno, nosotros a lo que nos toca, un programa número 18 cargado de invitados. Vamos allá. Estará con nosotros la diputada y portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Naira Alemán. Contaremos con el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, para hablar del albergue de animales y de otros asuntos que forman parte de su gestión. Volvemos también a tener con nosotros al director técnico del proyecto Salto de Chira, Jonay Concepción, para contarnos las últimas noticias y el estado actual del proyecto. Y en la recta final contaremos de nuevo con música, esta vez con la voz masculina, una voz masculina muy reconocida en los teatros de Canarias, Pedro Manuel Afonso, que estará el día 19 de febrero en el Centro Municipal Cultural de la Aldea con su espectáculo Leyendas. Pero antes de empezar, como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @elmostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram, y en Twitter, @elmostrador de él, y el hashtag para comentar el programa de hoy, ELM18. Bueno, y ahora sí, con todo esto, comenzamos a despachar. Bueno, pues comenzamos con nuestro primer invitado de hoy. Él repite en el programa y lo hacemos para dar seguimiento al estado del proyecto de mayor envergadura que se está ejecutando actualmente en Gran Canaria, el proyecto Salto de Chira. En el Mostrador hemos apostado por la continua argumentación del proyecto, un proyecto de referencia mundial, por lo que todos los implicados directa e indirectamente están y deben estar en un alto nivel de conocimiento. Un proyecto que, entre otros objetivos, va a lograr el ahorro de 122 millones al año en consumo de combustibles fósiles. Vamos a hablar de ello y de mucho más con nuestro invitado de hoy, el director técnico de Salto de Chira, Jonay Concepción. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo, gracias por responder a nuestra invitación. Buenas tardes, Virginia, buenas tardes, Ezequiel, encantado de estar con ustedes. La otra vez quedamos que volveríamos y aquí estamos, la verdad. Además, felicitarles por el programa que están realizando, que intento seguirlo todos los jueves, así que mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonay. Bueno, hoy mismo nosotros conocíamos que mañana a las 11:30 el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentará los decretos de aprobación de las obras de la desaladora contemplada en el proyecto Salto de Chira, así como el acuerdo con condiciones para la concesión del proyecto Salto de Chira a la empresa Red Eléctrica de España. Podemos decir entonces con esto que están encaminadas y que van a empezar las obras del Salto de Chira, Jonay. Exactamente, nos encontramos en un escenario en el que toda la vida administrativa que necesita una obra de estas características, a finales del año pasado conocimos todas las autorizaciones que necesitaba otorgar el Gobierno de Canarias y con esas autorizaciones faltaba o restaba otorgar las nuestras para contemplar lo que establece el Gobierno de Canarias. Ya con esas autorizaciones hemos emitido las nuestras, que son las que se darán a conocer mañana, como bien apuntas de esa información que ya tienes, con lo cual ya la fase administrativa, la fase de tener todos los títulos habilitantes, ya podemos darla por concluida, con lo cual ahora lo que procede es el inicio de la obra, efectivamente. Jonay, hace 10 años que este proyecto empezó a andar. ¿En qué momento te incorporaste y cuál fue tu primer pensamiento profesional al respecto? Me encanta esa pregunta. Yo me incorporo al proyecto hace un poquito más de 10 años. El inicio de la redacción del pliego para licitar el concurso de la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico surge a finales durante el año 2010 para luego licitar la concesión en el año 2011. En ese momento me incorporo al proyecto y sigo trabajando en ese proyecto, bueno, pues hasta el día de hoy. En esta época hemos tenido 2 concesionarios, 5 proyectos para llegar al momento en el que estamos. Yo soy ingeniero de la rama civil, ingeniero de caminos, y esta es una de las obras por excelencia en la que siempre quiere trabajar un ingeniero. Un aprovechamiento hidroeléctrico, una central hidroeléctrica, y en este caso más aquí, en casa, en tu isla, ¿no? Con ese gran objetivo que tiene, que es alcanzar la descarbonización de nuestra isla, con lo cual, pues, desde el origen, encantado con el proyecto. Es una gran oportunidad profesional para mí. ¿Verdad? Es como un honor, porque no son proyectos que se hagan todos los días, y bueno, tener la oportunidad, supongo que hasta por mucho que sepas hasta ahora, vas a seguir aprendiendo gracias a este proyecto y a seguir creciendo profesionalmente, entiendo. Claro, este es un proyecto que hay que ejecutarlo. Ya, la otra vez hablamos incluso de lo que necesitaba en cuanto a obras subterráneas que hay que ejecutar principalmente en el entorno entre las presas, pero una vez terminada la obra requiere un proceso de puesta en marcha. O
Son muchos elementos que es necesario poner a funcionar a la vez para que la central se adapte a las necesidades que tiene, que en este caso es regulación, potencia y frecuencia, seguridad del sistema y garantía de suministro. Pues hasta el momento de la puesta en marcha, hasta que esté operando, vamos a seguir siempre aprendiendo de este proyecto. Bueno, ya decíamos, el proyecto en breve se va a convertir en físico y tangible, con la información que tienes de primera mano, que manejas como el director técnico. ¿Cuáles son los primeros pasos que se van a seguir en cuanto a la obra, en cuanto empiece? ¿Por qué Piedras empieza, por decirlo de alguna forma? Antes de hablar por dónde empieza, me gustaría apuntar una cosa que yo creo que es importante por la singularidad que tiene el proyecto y el entorno en el que se ejecuta. La declaración de impacto del 30 de julio del año pasado establecía la necesidad de unos estudios previos que había que hacer. Un estudio de la flora existente en el barranco, de botánica, un estudio concreto sobre la pimelia, también en el entorno del barranco, en la parcela de la propia planta desaladora, en la desembocadura del barranco, un estudio arqueológico y un estudio del fondo marino por la necesidad o la obligación de ampliar las conducciones de captación y vertido. Eso es la primera parte por la que se ha empezado. Todos esos estudios ya están terminados, que es el movimiento que se ha visto precisamente en la planta desaladora recientemente, en la parcela, es la prospección arqueológica. Con todos esos resultados favorables, ahora estamos en el momento de iniciar y empezamos precisamente por la planta desaladora. Y eso es lo que en unas semanas empezaremos a ver movimiento o bueno, a oírse al menos cómo se van a iniciar esas obras. Exactamente. Empieza pues por la planta desaladora. La planta desaladora, la parcela, era una parcela agrícola, pues necesita un desbroce, un despeje para empezar con los trabajos de excavación que serán la futura cimentación de las estructuras y los distintos elementos. Esa es la primera parte, porque recordemos que este proyecto tiene dos elementos principales: el aprovechamiento hidroeléctrico entre las presas y la instalación que genera el agua desalada para garantizar la operación. Y tenemos un camino crítico, una necesidad que es, en el momento que el aprovechamiento hidroeléctrico esté terminado, que dispongamos del agua suficiente para poder realizar la operación. Puede llover en el camino, pero no podemos contar con ese escenario. Con lo cual, lo primero y lo más importante por lo que empezar es la planta desaladora. Hace unas semanas estuvo por aquí la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dándole todos los beneplácitos al proyecto y a sus beneficios, dejando claro que las quejas de la plataforma son muy sospechosas por no darse en su momento y forma. ¿Algo que apuntar a este respecto? Lo primero, Onalia es una defensora del proyecto, está encantada con el proyecto. Además, el proyecto tiene una gran implantación en su municipio. Y yo creo que, como apunta Onalia, hay tiempo y forma para todo. Ellos, todas las personas que no están conformes con determinadas partes del proyecto han tenido su momento para alegar, para pronunciarse, tanto en el Gobierno de Canarias como en nuestros trámites del Consejo Insular de Agua, y se les ha dado contestación, sus resoluciones, y ahora pues les tocará, pues si lo estiman, seguir reclamando de otra forma, pero que con los procedimientos reglados que hay para estas cosas. Bueno, con esto del inicio de las obras y con la maquinaria ya preparándose para ponerse en marcha, hemos escuchado también algo acerca de la preparación de unas 600 personas para trabajar directamente en el proyecto. ¿Esto es así, Jonay? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Si lo conoces. Sí, es un plan generado a través de la Fundación Laboral de la Construcción, Red Eléctrica, Gobierno de Canarias y Cabildo, que tiene por objeto dar formación específica a todas las personas interesadas en trabajar en el proyecto para que luego tengan cabida en la ejecución y desarrollo de las obras. Creo que es una medida, después de la crisis que hemos sufrido, por la crisis sanitaria, y a nosotros que nos ha afectado mucho más por nuestra dependencia del turismo, pues una oportunidad para generar empleo asociado a esta gran infraestructura que se va a ejecutar aquí en la isla. Hablamos de 600 personas, en principio, para esta formación, que entiendo que es un trabajo durante la ejecución de las obras hasta que se ponga en marcha, pero el Salto de Chira, con su desaladora y la estación reversible, va a dar trabajo a muchos técnicos gran canarios después, no tantos como durante la obra, pero después también genera empleo, ¿no? Claro, al final tenemos un pico de contrataciones durante la ejecución, pues el personal que es necesario para desarrollar los trabajos, pero luego posteriormente necesita una explotación con mucho mantenimiento, mucho personal cualificado, muchos técnicos, tanto en el propio aprovechamiento hidroeléctrico como en la planta desaladora, con lo cual pues muchas de esas personas continuarán después en la explotación de la central.
Yonay, está claro el consenso científico sobre la crisis climática. Estamos viviendo, por ejemplo, ahora en Canarias las calimas de ahora que vienen no solo con polvo de suspensión, sino también cargados de tóxicos. Luego tenemos el incremento del riesgo de desertización, las temperaturas extremas en pocos espacios de tiempo. No hablo de futuribles, sino de la realidad actual. ¿Le estamos dando la importancia que tiene? Yo creo que todavía no, que tendríamos que darle más importancia. A finales del año pasado en Glasgow se celebró la COP26, que es la reunión en la que para tratar todos estos temas, y las conclusiones son alarmantes realmente. Los escenarios que tenemos con el aumento de la temperatura por la generación de las emisiones son alarmantes. Tenemos que seguir trabajando de forma contundente en mitigar esas emisiones. Todo lo que no trabajemos en mitigación lo vamos a tener que hacer después en adaptación. Con lo cual tenemos que seguir trabajando y de forma intensa. Lo apuntabas al 90% de la desertización. Eso es una realidad en nuestro territorio. El aumento del nivel del mar, soluciones como esta, como Salto de Chira, que trabajan efectivamente en la mitigación de las emisiones, reduciendo el parque de generación fósil y que además genera un excedente de agua, son soluciones que van perfectamente alineadas con la situación mundial que tenemos del cambio climático. Bueno, la última vez que vino ya hablábamos que Canarias se dirige a la descarbonización en 2040, pero entendemos que Gran Canaria con este proyecto se pondría a la vanguardia gracias a la central hidroeléctrica reversible, porque cambiaría este riesgo que, como decías, el 90% del territorio canario está en riesgo alto o muy alto de desertización. Cambiará el Salto de Chira estos procesos de desertización que vive la isla más en Gran Canaria que en el resto de las islas del archipiélago. Hablar de desertización es ponerlo en un contexto de cambio climático global. Lo que hablábamos antes, el aumento de la temperatura y las emisiones asociadas es un problema global. Esta es nuestra contribución desde aquí, de Gran Canaria, para reducir esos efectos. De forma colateral, tener excedente de agua en el entorno de las presas va a permitir trabajos de reforestación, el desarrollo a través del sector primario, con lo cual sí que a nosotros directamente nos va a mejorar ese panorama o ese escenario que tenemos de la desertización. Claro, porque además con el agua de la desaladora que se suba a medianías, sí, se van a regar todas esas zonas y se va a poder repoblar gran parte de esa zona. Claro, ese es uno de los objetivos que tiene no solo el sector primario, sino la reforestación y luego además otra herramienta fundamental para nosotros, esas presas siempre con agua para servir ante cualquier emergencia por un incendio, que estamos en una cota muy alta y los helicópteros pueden cargar y desplazarse muy rápido hacia el centro en el que tengamos un fuego en algún momento. Con el Salto de Chira en el 2026, hablábamos, Gran Canaria puede disponer del 50% de la energía sustentada en renovables. ¿Se puede dar por hecho, si continúa este ritmo que se está siguiendo y el ritmo de obra que va a haber, que alcanzaremos este objetivo en 4 años? El objetivo del año 2026, siempre hablábamos cuando arrancando las obras, iniciándolas a finales del 2021, ya nos hemos pasado unos meses, a finales del año 2026 estaríamos con esas pruebas de funcionamiento de la central. Nos hemos retrasado 2 meses más de lo previsto, con lo cual finales, principios del 27 estaremos con las pruebas de funcionamiento. En cualquier caso, en ese momento estaremos con una contribución de las energías renovables por encima del 51%. No solo en la ruta para alcanzar la estrategia de descarbonización del Gobierno de Canarias, sino para cumplir también con todos los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Este proyecto nos sitúa a la vanguardia de la integración renovable. Entonces, de aquí a 2026 o 2027, las energías renovables en Gran Canaria se van a seguir desarrollando para estar en ese 50 y tanto % de penetración de energías renovables. Claro. Tienen que trabajar en paralelo, entiendo. Exactamente. ¿No? De hecho, a día de hoy hay instalados en megavatios renovables en Gran Canaria en torno a unos 260 megavatios. Esa es la realidad. Y hay autorizaciones y permisos para conectarse a la red hasta superar los 900 megavatios. Ajá. Y nosotros en la demanda punta estamos en torno a los 520, 500 megavatios, con lo cual ya está prevista toda esa instalación que va asociada pues, a tener ese gran almacenamiento, esa flexibilidad que aporta el sistema de Salto de Chira. Entonces, ¿hay previsto que se triplique con los permisos ya dados la potencia instalada de energías renovables en Gran Canaria, según lo que te acabo de entender? Lo que el operador del sistema red eléctrica tiene que darte la autorización para conectarte a la red. Y hasta 900 megavatios ya tienen autorización con punto de servicio. Y entonces durante este tiempo construirán, como decíamos, esos parques eólicos para que esta central del Salto de Chira
pueda bombear toda esa energía renovable que sobre, en momentos en los que sobre, y pueda recuperarla cuando sea necesaria. Exactamente, al final tenemos dos fuentes de energía. Gran Canaria, al ser un sistema eléctrico aislado, tiene la singularidad de que nuestra energía, la que consumimos, la tenemos que producir aquí. Y la tenemos que producir con esos recursos, con el sol y con el viento, que sabemos que son variables por su propia naturaleza. No siempre tenemos sol y no siempre tenemos viento. Pues esa sobreinstalación es la que va a poder garantizar atender la demanda en todo momento, y la excedentaria, la que se perdería, la que tiraríamos, es la que almacenamos en el depósito superior, en el envase de Chira. Bueno, ahora por otra parte, lo que también sabemos que va a ser un hito histórico es que con el Salto de Chira el Cabildo estará en disposición de distribuir agua a 7 de las 8 presas cuyo propietario es la Corporación Insular. O sea, todos nosotros, todos los canarios somos propietarios de esas presas. ¿Cómo van a conseguir esto? Pasar a estas 7 presas ese agua. Estamos trabajando ahora mismo en un proyecto de distribución del excedente. Tenemos redes por toda la zona de medianías y cumbres, y lo que vamos a hacer es interconectarlas y generar pequeños almacenamientos, depósitos de agua en sitios estratégicos que nos permita repartir el agua por toda la zona de la cumbre y medianías de la zona sur. De tal forma que vamos a conectar todas nuestras presas. La única que se nos quedaría fuera es la del Vaquero, pero porque está mucho más lejos, pero tiene una cuenca totalmente diferente para abastecimiento de la zona del Risco, con lo cual el resto de presas las tendríamos conectadas. No solo la importancia que tiene la integración renovable por los efectos del cambio climático, sino que ese excedente lo vamos a poder repartir por toda la zona sur y parte de la cumbre de nuestra isla. Con las consecuencias que tiene también en la reforestación y en toda la agricultura de medianía. Y aparte, no solo la reforestación y el sector primario, sino los beneficios de tener ese agua ahí en altura. Cómo cambian los paisajes. En el fondo, cuando vamos a ver una presa, tú la quieres ver llena. Verla vacía, pues da pena, ¿no? Realmente están pensadas para que tengan agua, no para que estén vacías. Totalmente. Sí. Bueno, ya a estas alturas conocemos que la Declaración de Impacto Ambiental ha establecido las medidas de protección necesarias, y tanto el emisario como el emisario submarinos cumplen con los requisitos dispuestos, ¿no es así? Que además incluyen un desarrollo tecnológico del ITC, un difusor. Sí, es un difusor tipo Venturi, es un difusor específico para garantizar que la salmuera, el fluido cargado de sales, en el momento que alcanza el lecho marino, el aumento de la salinidad sea solo un 90%, es un 90% inferior al máximo permitido. De tal forma, por las especies más sensibles que habitan nuestro fondo marino, con lo cual es una garantía para el entorno en el que se hace. De forma complementaria, la declaración de impacto condicionó que se ampliara la longitud del emisario, de tal forma que pasa de tener unos 900 metros a unos 2.300 metros. Garantizando que la zona en la que se va a verter es una zona denominada arenal no vegetal, con lo cual es una zona que cumple con todos los requisitos para poder devolver esa salmuera al fondo marino. Aún así, durante la instalación o justo antes de instalarlo, creo que se tiene previsto también un estudio más en profundidad de las especies marinas y de la vegetación que haya en la zona del emisario también, ¿no? La declaración de impacto establece varios informes que había que hacer, o varios análisis ambientales. 4 concretamente, los que comentábamos al principio, ya están hechos, que era el de la botánica del barranco, la pimelia, el reconocimiento arqueológico de la parcela y el del fondo marino, en el que se van a ubicar tanto el vertido como la captación de agua. Y lo que decías del difusor de... Venturi. Venturi o Venturi, yo lo decía. Sí. Al final del emisario, dices que consigue que solo se emita un 10% del total de lo permitido, del máximo permitido. El máximo admisible, por las especies más sensibles. Lo que consigue el difusor es que en el momento de la salida del conducto describa un tiro parabólico, de tal forma que en todo ese recorrido se va diluyendo ese fluido cargado de sales, y en el momento que alcanza el lecho marino, el aumento de la salinidad es solo de un 10%. Ajá. Bueno, vamos entonces, estábamos en la desaladora, a nivel del mar. Sí. Volvemos a las cumbres, volvemos a las presas. Muchas veces se comentó sobre la seguridad de las infraestructuras y es un aspecto que ya se estudió. Ahora, además, añadíamos esas otras 7 presas que, como decía, lo bonito de Perlas Llenas. Claro. Y para eso se crearon y para eso se planificaron, sí, y se proyectaron. Esto ya no hay más novedad, sino que cumplen con todas las garantías, ¿no? Sí. Nosotros, la infraestructura hidráulica que tiene el Cabildo, concretamente las presas,
presentan un comportamiento excepcional, no solo por la forma de ejecutarse y cómo se diseñaron, sino por las características del terreno en las que se encuentran. Con lo cual, ese es un aspecto que en algún momento se comentó, pero vamos, que la garantía de nuestra infraestructura está totalmente garantizada. Además, en el caso de las presas de Chira y Soria, por la singularidad que tienen, hemos realizado unos proyectos de adecuación y las vamos a gestionar con los mejores estándares mundiales, con lo cual van a ser incluso una referencia. Con lo cual, las presas tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio. Es al revés. Y orgullosos del proyecto también. Sí, sí, sí. Bueno, sabemos que empezamos por la desaladora. Sí. ¿En qué año o cuándo, en qué momento del proyecto está previsto que empecemos a subir y ya, pues por ejemplo, se busque la forma de cavar esa cueva para la central? O no sé cuál es el siguiente proyecto que se pone en este caminito. Como bien apuntas, la obra tiene varias partes y la licitación además está dividida en varias partes. Todo lo que es el circuito hidráulico, la conexión entre los embalses, esa parte está terminando de licitarse, estará adjudicada pues, en los meses de marzo o abril y eso está previsto que empiece para final de año. A final de año ya estaremos con obras en el entorno de las presas. Ajá. A final de año ya estaremos con lo que decías, las conducciones. Exactamente. ¿Entre una presa y la central o entre la central y la siguiente presa? Exactamente. ¿Todo a la vez o se va a empezar por alguna Todo a la vez. La obra se ejecuta a través de 3 puntos concretos. A lo largo del barranco, en el entorno de la zona de las Filipinas, hay un túnel de acceso que llega hasta la central, hasta lo que se le conoce como la caverna, y luego desde los 2 embalses se inician los túneles hidráulicos, que llegan también hasta la caverna. Ajá. Con lo cual se empieza por los 3 sitios a la vez. Porque realmente donde más tiempo vamos a estar trabajando es en el entorno de la caverna. Hay que llegar ahí cuanto antes para poder ejecutar esa excavación. Bueno, no sé si le querías preguntar algo más, Virginia, antes de despedirnos. Yo lo que quería era quería invitarlo nuevamente para cuando esté más avanzadito el proyecto, que nos vayas un poco manteniendo al día, porque creo que es importante para los telespectadores saber en qué punto estamos en todo momento, porque es lo que nos hace comprender todo lo que está pasando y los beneficios que vamos viendo, ¿no crees? Perfecto, yo encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Ya les dije desde el principio que están haciendo un programa magnífico, así que encantado de estar aquí las veces que quieran. Y seguimos hablando de este apasionante proyecto. Así es. Pues hoy no nos quedamos con más dudas, simplemente que el proyecto está a punto de arrancar. Mañana lo anunciará el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y que daremos puntual cuenta del estado actual del proyecto aquí en el mostrador. Muchas gracias, Jonay. Muchas gracias a ustedes, encantado. Gracias. Bueno, y ustedes no se vayan porque a la vuelta hablamos del albergue insular y otros asuntos con el director de Medio Ambiente del Cabildo, Manuel Amador. Enseguida volvemos.